Acompañe con su Biblia al Evangelio de Mateo. Capítulo 5, verso 5. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor, hermanos. Bien, ya lo encontramos. Sé que es un verso o un libro muy común, fácil de encontrar en la Biblia. Y vamos a leer en esta tarde, dice la Biblia de la siguiente manera: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, ¿qué dice? La tierra. Bien, vamos a leerlo una vez más. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Siéntese por favor en esta tarde. En esta tarde yo quisiera dar continuidad, hermanos, a esta serie de mensajes que hemos titulado El Sermón del Monte, en donde nos referimos a ese discurso tan famoso que Jesús pronunció y que dicen los estudiosos que ha sido la enseñanza, las palabras que contienen una profundidad en la fe cristiana que precisamente marcan mucho la identidad de un hijo de Dios. Y sí es verdad, hermanos, porque hay una combinación de paradojas que significa aparentemente algo contradictorio. En otras palabras, algo que para los ojos del hombre no tiene lógica, pero también conllevan un aspecto espiritual invisible, que significa que solamente los hijos de Dios, cuando venimos al conocimiento de Cristo, lo podemos digerir de mejor manera, porque definitivamente que cada bienaventuranza conlleva algo que para muchos pudiera ser difícil de llevar, o sería contradictorio, sería ilógico, pero también las parábolas, bienaventuranzas conllevan una promesa en donde Dios establece qué es lo que le sucede cuando el Hijo de Dios vive sobre de ellas, y precisamente tiene que ver que obtienen el favor de Dios, obtienen la dicha de Dios, porque si hay algo, hermano, que en la fe cristiana los hijos de Dios debemos de aprender a vivir, es estar en paz con Dios, es estar en paz con los demás, es estar en paz con uno mismo. Si en alguna ocasión o hay algún cristiano aquí que por alguna razón no tiene esa paz de Dios o no está en paz con Dios, busque a Dios en oración y dígale que le dé esa paz, porque no debe de ser así. Una vez que venimos al conocimiento de Cristo, el cristiano debe de tener la seguridad que cuando está doblando sus rodillas, está orando, cuando levanta sus manos al cielo, cuando alaba a Dios, debe de tener la tranquilidad y la paz que se está comunicando con su Padre Celestial. Pero también a la misma vez, el Hijo de Dios debe de tener la confianza que si por alguna razón al Señor así lo decidió, partimos con el Señor, estamos en paz con Dios y nos vamos a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Oiga, se lo puse en un panorama bien difícil, ¿verdad? No, pastor, yo todavía no me quiero morir. Bueno, eso no lo decide usted ni lo decide yo. Pero las bienaventuranzas conllevan una promesa que no solo conecta la vida diaria, sino también la vida eterna. Y es por eso que el Hijo de Dios debe de saber que en cada una de estas bienaventuranzas está esa parte de la formación cristiana. Así que el día de ahora, hermano, vamos a abordar esta tercer bienaventuranza que precisamente dice de la siguiente manera: bienaventurados los mansos. Cuando hablamos en la Biblia o en términos generales, en primer lugar, la palabra manso, nosotros como mexicanos la tenemos muy conectada a un dicho. Yo creo que ya se le vino a la mente, ¿verdad? Sé manso, pero no menso. Así por lo menos la escuchamos en nuestra cultura, porque entendemos por esa palabra o ese proverbio que es bueno ser una persona gentil, una persona decente, una persona ordenada, una persona que no se mete en problemas tal vez, pero siempre teniendo a consideración un límite. Pues precisamente cuando se habla de la palabra manso o mansedumbre, en realidad aún así en nuestra cultura mexicana nosotros sabemos que una persona mansa, una persona mansedumbre, la asociamos con una persona débil de carácter.
En otras palabras, le decimos a una persona que está teniendo una mala experiencia con otra persona, le decimos, mira, es que eres muy débil, les decimos por ahí, aludiendo que por el hecho de dejarse, por el hecho de no defenderse tal vez, lamentablemente las podemos malinterpretar y podemos pensar que estamos bien con Dios, pero la realidad, hermano, es que solo jugamos una parte de la fe cristiana en un porcentaje y no en la plenitud de lo que Dios quiere de parte de nosotros. Así que la palabra praus se define como una persona o un carácter de alguien manso, humilde, gentil o apacible. En otras palabras, cuando Jesús les decía a sus oyentes, bienaventurados los apacibles, bienaventurados los mansos, bienaventurados los praus, se refería a un lenguaje que era muy común en aquellos tiempos. Se dice que en aquellos años, cuando llegaba un animal, vamos a llamarlo salvaje, como por ejemplo los caballos, que cuando llegaban y eran comprados por alguien, es muy común que algunos de nosotros conocemos estas historias. La primera pregunta que hacemos cuando vemos a un caballo y nos invitan a subirnos, antes de que nos emocionemos de subirnos a ese caballito, algunos hemos tenido el bien de preguntar, ¿es manso? Y luego de repente se nos puede contestar, ya está mansado. Qué bueno que ya está mensado, ¿verdad? Para que no me vaya a tirar. Porque se dice que la palabra praus está relacionada con una persona o el carácter de un animal inclusive, que inicialmente estaba desbocado, estaba desviado o estaba alterado. Pero con el tiempo, con la práctica, con el entrenamiento, con la continuidad, se le da el estilo de vida de que esa persona quede mansa. Y la fe cristiana, cuando Jesús dijo, bienaventurados los mansos, se estaba dirigiendo a un grupo de oyentes que les decía, lo voy a parafrasear, yo sé que todos ustedes tienen un carácter diferente, unos son más pasivos que otros, pero otros son demasiado agresivos, otros son demasiado alterados, otros son que se la llevan una vida muy sin conflictos, pero sé que hay otras personas muy conflictivas. Sé que hay unos que son personas obedientes, pero sé que hay otras personas que son desobedientes. Sé que hay unos creyentes que probablemente cuando se habla de la palabra manso, la interpretan, pero no tonto. Y en realidad lo que Jesús estaba haciendo era que los creyentes comprendieran que al caer en la clasificación en donde un cristiano va puliendo su relación con Dios en su carácter y se convierte en un creyente manso, espiritualmente hablando, no moralmente hablando, no terrenalmente hablando, no culturalmente hablando, espiritualmente hablando, un creyente aprende a recibir la dicha de que precisamente como finaliza este verso, dice, heredarán la tierra o recibirán la tierra por heredad. Porque le voy a decir una cosa, en la fe cristiana, ¿sabe quiénes son los que van a realmente alcanzar ese glorioso día de encontrarse con su Señor? No van a ser los mejores en que cantan, ni los mejores en que enseñan, ni tampoco los que nunca faltaron a la iglesia, ni tampoco los que llevaban una vida sin problemas. No, hay un verso en la Biblia que dice, el que perseverare hasta el final, ese será salvo. En un buen contexto aludiendo el que se mantiene en un carácter apacible ante las adversidades del día a día, es el que se va a reencontrar con su Señor. Porque es de bien saber, hermano, y yo creo que algunos de los que estamos aquí nos vamos a traer a la memoria esto. Es de bien saber que conocemos muchos creyentes que han abandonado la carrera de la fe. Y no la abandonaron, sino nada más y nada menos porque no soportaron ciertas presiones. Porque tuvieron algún conflicto con un hermano, con un líder, con un pastor inclusive. Porque probablemente recibieron un maltrato, alguien los decepcionó, los defraudó, los engañó, los traicionó. Al punto y al grado que cuando la mansedumbre tenía que hacer un efecto como un medio para que no perdieran y no se desembocaran, no se cayeran en la ferocidad, no recurrieran a los aspectos carnales de la vida, lamentablemente terminaron alejándose de la fe. Y por eso es que cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos, dice, heredarán la tierra. Porque básicamente dice, este es una virtud cristiana
que te va a llevar, te va a ayudar para que puedas llegar a cumplir la meta, que es precisamente reencontrarnos con nuestro Señor. Así que cuando hablamos de la palabra mansedumbre o la palabra manso, ¿qué es en realidad a lo que Cristo se refiere? Cristo, cuando dijo bienaventurados los mansos o los apacibles, se refiere a aquellos que son mansos pero a la palabra de Dios, a las verdades bíblicas, a los principios que están establecidos en la Biblia, a lo que ya tenemos como una norma de fe y conducta y que sobre de ella vivimos. Mira, cuando tú estás en tu casa, joven, tú estás sujeto a las reglas de tu casa. ¿Sabías tú que muchos jóvenes o personas que están solteras, por así decirlo, en casa, muchas de las veces terminan yéndose de la casa porque no se someten a las órdenes de la casa? En otras palabras, quieren desembocarse, quieren rebelarse. Pero cuando una persona está en casa, yo me refiero a los hijos particularmente, y está en paz con los padres, no es porque tiene a los papás meramente comprados o porque tiene a los papás asustados, no, es porque hay buena convivencia entre ambas partes. Y en la fe cristiana es similar. Cuando hay una buena convivencia en la vida espiritual, los principios bíblicos, la comunión con Dios, nuestra relación con Dios se va moldeando de tal manera que la mansedumbre espiritual se va experimentando. Así que cuando Cristo dijo, bienaventurados los mansos, se refiere al comportamiento que nosotros tenemos no solamente con la palabra de Dios, sino también con otras dos direcciones muy interesantes, hermano, y es con el prójimo. ¿Sabías tú que la mansedumbre espiritual también tiene que ver con nuestro comportamiento con el prójimo? Ahorita lo vamos más adelante. Pero también no solo la mansedumbre espiritual con el comportamiento con el prójimo y con los principios de la palabra de Dios, sino también la mansedumbre con la vida cotidiana. Porque yo te voy a decir algo, hermano, que en esta vida los hijos de Dios experimentemos en ocasiones tragedias, presiones, adversidades, luchas, pruebas, circunstancias, y pensemos la idea a decir, ¿dónde está Dios? En realidad Dios siempre ha estado ahí. Pero debemos de reconocer que en la fe cristiana hay cosas que Dios permite para nuestro bien. Y la mansedumbre va a ser esa virtud que nos va a permitir aprender a mantenernos firmes en Dios. A mí me llama mucho la atención cómo cuando un cristiano está padeciendo ciertos eventos en su vida, nuestra primera reacción siempre es, ¿qué hice mal? No siempre hacemos algo mal, hermanos. La primera reacción de un cristiano es, tengo que orar. No significa que por el hecho de orar se te va a solucionar tu problema, sino realmente es una combinación de observar y examinar nuestra vida. Pero la mansedumbre espiritual es esa virtud que nos va a enseñar a abrir los ojos en medio de las adversidades y saber que ahí está Dios. Y que si Dios está a la par de mí y el Espíritu Santo mora dentro de mí, no hay razón para que yo me altere. Aunque humanamente nos tiemblan las piernas. No hay razón para que yo me frustre, aunque humanamente hablando tengo ganas de alterarme. No hay razón para renunciar en la fe, aunque humanamente hablando yo quiero cortar todo lo que tenga que ver con la comunión con Dios. En realidad la mansedumbre es ese elemento que como virtud como tal en mi comunión con Dios me va a ayudar, vuelvo a repetir, a continuar la carrera de la fe. Así que, ¿qué es la mansedumbre de acuerdo a la Biblia? Bien, la mansedumbre de acuerdo a la Biblia en primer lugar es un comportamiento de carácter espiritual. ¿Qué significa? Que un comportamiento de carácter espiritual tiene que ver que el Hijo de Dios se dé cuenta que mientras va viviendo en mansedumbre, se va reflejando la obediencia en Dios. ¿Por qué le voy a decir algo, hermano? La obediencia a Dios no debe de ser relativa. Señor, te puedo ser obediente en estas áreas, pero en estas no. La obediencia a Dios no debe de ser convenenciera. Mientras tú me sigas dando trabajo, yo me sigo congregando. No. La obediencia a Dios no tiene que ser simplemente apasionada porque siento su presencia. Aunque no la sientas, la mansedumbre será ese temple, esa pasividad de que vas a seguir adorando a Dios aunque no lo sientas en ocasiones. Y eso, hermano, eso se aprende con la mansedumbre.
Porque yo creo que aquí hay creyentes que han pasado o que hemos pasado por desiertos espirituales, en donde nos hemos frustrado por el hecho de no estar en esa preciosa presencia. Y a veces he creído que a veces Dios nos las pone en el camino para enseñarnos cosas. Y a veces uno dice, Señor, ya no me amas. No, no te ha dejado de amar, te sigue amando con un amor eterno. Pero simplemente está moldeando nuestras vidas y la mansedumbre va a ser ese elemento. Así que cuando hablamos de la mansedumbre, que es de acuerdo a la Biblia, es un carácter espiritual. En segundo lugar, la mansedumbre es una investidura. ¿Sabe que la mansedumbre no es algo opcional que algunos lo tienen y otros no? La mansedumbre en realidad, cuando me refiero que es una investidura en la fe cristiana, dice Santiago, capítulo 3, verso 12, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, dice, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, y luego, ¿qué dice? De mansedumbre. El escritor Santiago le decía a la iglesia de Jerusalén, para este entonces, hermanos, la iglesia de Jerusalén estaba en persecución. Los cristianos estaban en conflictos con Roma, estaban en conflictos con los paganos, de tal manera que había muchas tensiones en los creyentes. Y el escritor Santiago les dice lo siguiente, revístanse con la mansedumbre. Ahora, ¿por qué les dice revístanse? Porque yo le voy a decir una cosa, cuando venimos al conocimiento de Dios, no solamente nuestros pecados son perdonados, no solamente la presencia de Dios nos visita, sino también la mansedumbre espiritual ya es parte de nuestra fe cristiana. La mansedumbre espiritual ya está en ti como tal. Y cuando dice revístanse, la palabra revestir, lo que les da a entender es algo que ya tienes y que tienes que volvértelo a poner. O sea, en otras palabras, los cristianos andaban muy alterados probablemente. Y les dice Santiago, les quiero recordar que una vez que vinieron a Cristo, Él depositó en ustedes esa pasibilidad, esa paz, esa tranquilidad, esa obediencia, esa espera, esa parte que te va a ayudar a no tronar. Y les dice, revístanse. Pero ¿qué también es la mansedumbre de acuerdo a la Biblia? La mansedumbre de acuerdo a la Biblia es el resultado del Espíritu Santo como fruto en nosotros. Cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia, y les habló de esa parte del fruto del Espíritu que está en cada creyente, que muchos de ellos nosotros la conocemos, hermanos, los enumero brevemente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y luego, ¿qué dice? Mansedumbre. Y hay una parte final que poco se habla de ella. Y luego dice templanza, y lo dice contra tales cosas. ¿Qué dice? No hay ley. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando venimos a Cristo, dice, el Espíritu Santo como resultado del perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo como obra santificadora en nosotros, dice, ha puesto en nosotros un carácter espiritual, una virtud que se llama mansedumbre. Y dice, y contra tales cosas, dice, no hay ley, le da a entender, no hay manera que puedan cambiar. No hay manera que se puedan contradecir, no hay manera que se puedan olvidar. Y sabes, te digo una cosa, cuando un cristiano truena, cuando un cristiano se frustra, cuando un cristiano se altera, cuando un cristiano se rebela contra la palabra de Dios, contra los principios bíblicos, no es que le falte el Espíritu Santo en él. No es que no sea necesariamente salvo. Es que como contra tales cosas no hay ley, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo que nuestra carne sea la que al final del día reaccione como quiera reaccionar. Y dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no existe nada que te pueda quitar la pasibilidad que Dios te da. Pero le digo una cosa, hermano, nosotros los creyentes, bíblicamente hablando, sí tenemos esa capacidad. El diablo no nos puede quitar la pasibilidad, no nos puede quitar la mansedumbre. No puede, hermano, no hay Biblia. Y dice, contra tales cosas no hay ley. No existe ningún problema que nos pueda quitar la paz que Dios nos ha dado. Pero, ¿qué crees? Cuando voluntariamente nosotros
cedemos, cuando voluntariamente nosotros nos hacemos para atrás, cuando voluntariamente nosotros nos rehusamos a ser domesticados por el Señor, a ser corregidos por el Señor, a ser protegidos por el Señor, ahí sí existe esa ley. Y el apóstol Pablo les dice a los creyentes de Galacia, en realidad no existe tal cosa que pueda suceder. Pero, ¿qué es también la mansedumbre de acuerdo a la Biblia? La mansedumbre es la aceptación dócil a situaciones difíciles de sobrellevar. ¿Sabías tú que hay muchos salmos en la Biblia? Dijo una vez, por cierto, un cantante cristiano, los salmos son puras quejas y tragedias. Lo dijo en serio, hermano, literal, así lo escuché yo. Dijo, son puras tragedias y son puras quejas. Y en realidad, en cierta medida, muchos salmos sí contienen expresiones de búsqueda, expresiones de necesidad, expresiones de frustración, sí. Pero cuando uno va leyendo todo el salmo completo, uno se da cuenta que en realidad se mostraba la humanidad junto con la confianza en Dios. Y este salmo que le voy a compartir es un salmo que de pie a cabeza, o de la A a la Z, como pudiéramos decir, es un salmo de un hombre que está hablando y que está experimentando situaciones totalmente difíciles, pero aún así, este hombre opta por mantener la mansedumbre. Y me refiero precisamente al Salmo 27, que es el Salmo de David. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Dice, ¿de quién temeré? En otras palabras, David sabía que la persecución, la cacería que tenía el rey Saúl sobre de él, era para tener miedo. Mientras el rey Saúl tenía todos los recursos para poder encontrarlo, él lo único que tenía era su confianza en Dios. Pero no solo su confianza en Dios, sino apacibilidad de que Dios estaba con él. Y por eso dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando usa la palabra, Él es la fortaleza de mi vida, es porque él reconocía que había dos fuerzas. Estaba la capacidad del rey para encontrarlo y estaba la capacidad de él para esconderse. Pero él reconocía que su fortaleza o su habilidad para esconderse no provenía de una mente inteligente, sino provenía de su comunión con Dios, y por eso dice, Él es la fortaleza de mi vida. Y luego dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Si usted presta atención a este salmo, él está hablando de un momento, porque este salmo es la compilación de la madurez de David, hermanos. Él está hablando de un momento en donde él reconoce en su memoria que sí fue atacado. Y él reconoce en su memoria no solo que fue atacado, sino que estuvo a punto de morir. Pero aún así, él finaliza con las palabras, dice, ellos tropezaron y cayeron. Una manera de decir, es cierto, fui golpeado, es cierto, me dolió, es cierto, me atacó. Pero al final del día no pudieron cruzar más allá. Porque la mansedumbre, la pasibilidad es tener la capacidad de poder literalmente ver el problema enfrente de tus ojos y no perder tu confianza en Dios. Mire, hermano, ¿quiénes han tenido la sensación que se les está acabando la gasolina y la pregunta es, ¿llego o no llego? Oiga, es una adrenalina que los que hemos experimentado ese atrevimiento, esa osadía, sabemos que en el acelerar se siente cuando se está acabando la gasolina. Cuando ya estamos por llegar a la gasolinera, decimos, con este vuelito llegamos. Mátate si quieres, muérete, sécate, ahorita te voy a echar gas. Pero, ¿qué tal cuando sabemos que ya está empezando a cascabelear, a trastabillar el motor, la fuerza, y todavía estamos a mucha distancia? Empezamos a sentir que el corazón palpita más pronto. Empezamos a sentir que el que va enfrente parece que es una carroza. Empezamos a sentir que el tiempo se hace prácticamente que no se da. Empezamos a sentir que si hace calor sentimos frío y si hace frío sentimos calor. Porque la intensidad de poder ver el problema enfrente de uno precisamente es lo que define lo que estamos experimentando. Y David, cuando escribe este salmo, que es un salmo de madurez, él prácticamente dice,
Yo vi los enemigos enfrente de mí, pero mi corazón estaba apacible. Estaba apacible. Y le digo una cosa, hermano. Esta es una virtud que muchos cristianos necesitamos. Y más en estos tiempos. No lo quiero asustar ni tampoco quiero ser paranoico. Pero vivimos tiempos en donde la economía se va a seguir cayendo. No soy grosero, hermano, le hablo con el corazón en la mano. Vivimos tiempos en donde la inseguridad cada día se eleva más. La intolerancia es más notable. La violencia pareciera ser que es con una mente inteligente, en donde vivimos principalmente mucha injusticia legal y muchos derivados más, en donde las enfermedades cada día se van multiplicando más, en donde pareciera ser que ahora las cosas no duran. Antes se compraba un refri y le duraba 20 años y todo se lo daba a la hija y la hija se lo llevaba. Y hoy en día ya no dura ni 5. Y vivimos una época, una era de tensiones en donde cada día el estrés es más elevado. Y usted y yo debemos de saber que la mansedumbre como virtud cristiana, esa apacibilidad de confiar que Dios tiene el control de todo, es la que nos va a mantener para no perder la cabeza, para no hablar de más, para no decir lo que no debamos de decir, para no caer en la frialdad o en la tibieza espiritual, para no desanimarnos en nuestra comunión con Dios. Y el salmista decía, yo los pude ver enfrente de mí. Y lo dice, pero ellos tropezaron y cayeron. Y finaliza estas palabras y diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, porque sí lo vio, hermanos, David. Dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Este en realidad fue una canción, hermanos. Fue un cántico, fue una canción que cantaba David. ¿Y a poco no hemos tenido la bendición de poder estar en la iglesia y cantar cantos, hermanos, que nos reaniman, que nos despiertan espiritualmente hablando? No me refiero a que lo despierten del sermón o de la alabanza, no. Nos despiertan, nos vivifican. Le digo una cosa, si nosotros que los cantamos sin haberlo vivido, nosotros tenemos ese efecto, imagínense estos hombres que lo vivieron en carne propia. David es considerado inclusive como un hombre manso. Se le adjudica a Moisés porque él dijo que él era el hombre más manso sobre la tierra, correctamente hablando. Pero otro hombre en las biografías es David, porque este hombre no es que supiera manejar las crisis, es que este hombre aprendió a mantener su comunión con Dios a través de la mansedumbre, de la apacibilidad, de tal manera que podía tener la capacidad para pelear en el nombre de Jehová, pero también podía tener la capacidad de saber que Dios estaba con él cuando había desventaja. Tenía la capacidad de saber gobernar una nación y tener que tomar decisiones difíciles a favor de la justicia, pero también sabía que cuando su hijo lo había traicionado, no perdió la cabeza y prefirió mantener la mansedumbre y no crear una guerra en contra de su propio hijo, porque sabía que el que lo habían puesto en el trono había sido Jehová. David era un hombre manso. Pero cuando hablamos de esta mansedumbre como tal, ¿a qué es lo que la Biblia le llama la mansedumbre? Yo le quiero recordar que nuestro máximo ejemplo de mansedumbre es Cristo. Fíjense, en una ocasión Cristo dijo estas palabras y las explicaré a continuación. Dice, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Yo a veces he conversado con las personas y cuando se escucha la palabra yugo, yo escucho que las personas lo asocian con algo negativo. Lo asocian con algo pesado, lo asocian con algo como castigo. Pero la realidad, hermanos, es que no es nada de eso, de acuerdo a la Biblia. Cuando Jesús dijo las siguientes palabras, llevad mi yugo sobre nosotros o sobre vosotros, en realidad lo que Jesús estaba refiriendo es que en los tiempos antiguos había unos objetos, unos artefactos o unos instrumentos que eran de madera.
y que era una madera que aunque era pesada, no era lo suficientemente pesada. Esa madera se la ponían principalmente a los bueyes, ya sea que se los pusieran de manera individual, de manera de pareja o inclusive de más. Y algunos se los ponían sobre los cuernos, eran maderas 2x4, los hombres me van a entender y algunas hermanas, y les hacían unos agujeros en medio de los cuernos y agarraban al buey, al animal, al que iba a arar la tierra, y se lo ponían encima sobre los cuernos. Usted sabía que los bueyes por naturaleza, en realidad como cualquier otro animal, son animales que pueden mostrar ferocidad, que pueden mostrar ser salvajes. Pero los animales tienen un razonamiento muy extraño, un instinto muy extraño. Generalmente los animales cuando les ponen, en este caso a los bueyes, les ponen algo sobre su cabeza, especialmente sobre sus hombros o sobre sus cuernos. Los animales empiezan a hacer esto como los venados, ya lo sabemos. Y buscan la manera de quitárselo de encima. Pero llega un punto en el animal en que el animal entiende que alguien ha tomado posesión de él. Y cuando los ponen los agricultores sobre los cuernos o sobre los hombros, y los animales empiezan a rebelar, llega un punto en donde el animal se cansa. Y el propósito de ese yugo es precisamente porque tiene una soga. Y el que va en la parte de atrás, su objetivo es precisamente que se are la tierra. Cuando Jesús dijo, llevad mi yugo, Jesús no estaba hablando de ningún aspecto negativo. No estaba hablando de ninguna carga que no se pudiera llevar. No estaba hablando de ningún pecado que se sobrellevaba. No. Lo que Jesús estaba hablando, la palabra yugo, aquí como lo acabamos de leer en esta versión, ¿sabe a qué se refiere? A mi mensaje. Qué interesante es porque cuando leemos correctamente la Biblia y Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, uno se pudiera imaginar la carga del pecado, las cosas que estoy en desacuerdo, las luchas espirituales, y uno se puede imaginar un montón de cosas. En realidad se refería a Jesús, llevad mi mensaje. ¿Y sabe por qué le digo que decía Jesús, llevad mi mensaje? Precisamente porque en Mateo capítulo 23, verso 4, Jesús le echó en cara a los fariseos la siguiente frase y dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, haciendo referencia a que los fariseos le decían a los oyentes, la ley de Jehová dice esto, y les ponían cargas tan pesadas que metafóricamente hablando ellas no podían llevar. Pero la versión traducción lengua actual define mejor lo que significa la palabra cargas y lo que significa la palabra yugos. Y dice, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir. La gente cuando veía a Jesús, y veía a Jesús que Jesús mostraba paciencia, que Jesús no contestaba de la misma manera, que Jesús no golpeaba, que Jesús no atacaba, que Jesús mantenía el temple, que Jesús era manso. ¿Sabe qué decía la gente por ahí? Está difícil ser cristiano, está difícil ser hijo de Dios, está difícil seguir a Jesús. Y por eso Jesús les dice, lleven mi yugo. En otras palabras, lleven mis enseñanzas, lleven mis mandamientos. ¿Sabías tú que este es uno de los conflictos mayores que tienen muchas personas cuando están creciendo en la fe? Llegan a cierta conclusión que vivir la fe cristiana es muy difícil. Yo te voy a decir una cosa, en cierta medida sí lo es. Pero es para aquellos que no quieren llevar el yugo del Señor. Es para aquellos que no se dejan que el Señor les ponga sobre de ellos, sobre sus hombros, sobre su corazón, sobre su voluntad, la palabra de Dios. Porque la Biblia dice aquí precisamente que cuando Jesús utiliza la palabra lleven mi yugo, era la connotación de que el evangelio en realidad era posible llevarse. ¿Cuántos recuerdan cuando el evangelista o el apóstol Juan dijo la siguiente frase? Y dijo así, los mandamientos del Señor no son gravosos. ¿Sí lo han leído, hermanos? Esta es una parte de la Biblia que muchas personas se preguntan, ¿por qué habrá dicho que no es difícil si sí es difícil ser cristiano? Porque el único ingrediente que puede hacer que el yugo sea ligero es entregar la voluntad.
El único yugo que puede hacer que realmente lo que aparentemente es pesado ser cristiano no es evadir las responsabilidades de la palabra de Dios, no, sino es entregarlas en la comunión con Dios. Y sabes, hermano, estas palabras que Jesús estaba diciendo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y dice, aprended de mí. Obviamente se refería a todo lo que Jesús hacía, pero aquí está la palabra clave, y dice, que soy ¿qué? Manso. En otras palabras, Jesús caminaba entre los hombres y aunque era criticado, aunque era atacado, no perdía la cordura. Pero hay otra faceta de la vida de Jesús en donde también se mostró la mansedumbre. Porque la mansedumbre, si usted recuerda al inicio del mensaje, yo le dije que tiene que ver con los principios bíblicos, tiene que ver con el prójimo, y tiene que ver también con la vida cotidiana. ¿Sí lo recuerda? ¿Sabía usted que Jesús también experimentó el deseo de querer rehusarse humanamente hablando a no pasar lo que debería de haber pasado? ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús estuvo en el Getsemaní? Él dice, si es necesario que pase de mí esta copa, que pase. Esa frase metafórica, lo que Jesús dice, si no puedo ir a la cruz, no voy. Pero dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque te voy a decir una cosa, hermano, la mansedumbre no solamente tiene que ver en mi manera de vivir hacia la palabra de Dios, sino también mi manera de responder hacia las adversidades de la vida. Es muy fácil, siempre lo he compartido, es muy fácil venir a la iglesia y cantar. Es muy fácil pisar un altar. Inclusive hasta se puede sentir la presencia de Dios. Pero vivir la vida cristiana en la calle, en el mundo exterior, en donde hay una vida totalmente diferente a lo que se vive dentro de la iglesia, sinceramente, hermano, es todo un reto. Porque no tiene que ver a ver quién aguanta más y quién tolera más. Tiene que ver quién le rinde más de su vida al Señor. No tiene que ver quién tiene mejores capacidades para poder responder. Tiene que ver quién se entrega al Señor día a día para poder aceptar su voluntad. Tiene que ver con lo que el Señor hace y quiere hacer en sus propósitos en nuestra comunión con Él. Porque Jesús cuando dice, llevad mi yugo y ligera mi carga, todavía se atreve a decir eso, da a entender en realidad lo que para ustedes se les hace muy difícil de vivir, en realidad es fácil de sobrellevar. ¿Será fácil la vida cristiana? Hace unos días, conversando con un cristiano de otra congregación, claro, me dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dije, sí. Me dice, ¿es difícil o es fácil llevar la fe cristiana? Le dije, es difícil y es fácil. Es difícil para el que no quiere someterse a Dios. Es muy difícil para el que no quiere someterse a Dios. Es muy difícil para el que no quiere aceptar la voluntad de Dios. Es muy difícil para el que no quiere aprender de los propósitos de Dios. Es muy difícil para el que no quiere encarnar los principios bíblicos. Es muy difícil para el que no quiere crecer espiritualmente. Es muy difícil para el que se quiere rebelar en su carnalidad a vivir todavía como anteriormente vivía. Le dije, pero la realidad, le dije, es que de acuerdo a la Biblia es ligero, es fácil. Cuando el corazón de un creyente se rinde a la voluntad de Dios. ¿Se ha fijado que hay hijos que son muy obedientes y no se batalla con ellos? Sí tiene de esos, hermano. Sí, ¿verdad? Nuestros hijos todos son alas, ángeles con 2 alas y una aureola en la cabeza. Ellos son unos ángeles encarnados del cielo. No hay mejores hijos que los nuestros. Yo hablo por otros hijos. Pero se ha fijado que de repente también tenemos un hijo socarrón, perdón la palabra. O hija, ¿verdad? Dependiendo del caso. Y a veces como padres estamos mirándolos a los dos y decimos al que está acá, ¿por qué no eres como ella? Y al que está acá le decimos, ¿por qué cuídate de no ser como él? Porque nos damos cuenta que cuando se vive en la obediencia hay un mejor trato, hay una mejor convivencia.
Cuando se vive en la mansedumbre, en rendir, en obedecer, en hacer lo que Dios nos dice que hagamos, hermanos, sí se puede vivir la fe cristiana de mejor manera. Y es por eso que tú hay cristianos que tú los puedes ver que pasa 1, 5, 10, 20, 30, 40 años y siguen viviendo la fe cristiana como si fuera la primera etapa de su vida, el primer amor. Porque aprenden a vivir en la obediencia, en la mansedumbre, en la pasibilidad, en la tranquilidad, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y ya lo único que están esperando es que Cristo venga o que Cristo demande de sus vidas. Pero a veces podemos ver otros cristianos desde el otro ángulo de la perspectiva, que les decimos, hermano, estoy orando por ti. ¿Para qué? Para que te arrepientas, ingrato. Porque vemos que son muy rebeldes, vemos que son difíciles de tratar. Y los vemos que están navegando la fe cristiana con gran dificultad. Y nosotros decimos, si supieras lo sencillo que es entregarle tu corazón al Señor y obedecer lo que te dice que tengas que hacer. Pero ¿sabes? Cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, es porque para el Señor le era sencillo ser obediente al Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Él conocía a su Padre. Porque Él sabía que su Padre nunca le iba a poner una carga más grande que la que Él pudiera llevar. Porque Él sabía que su Padre iba a ser el juez justo en medio de todas las cosas. Porque Él sabía que su Padre lo había enviado a la tierra a cumplir una misión salvadora, redentora. Porque Él sabía que Él iba a ser el ejemplo de que sí se podía vivir la vida cristiana y heredarla a través de la mansedumbre y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Cristo es ese máximo ejemplo que nos demuestra que en medio de nuestra carnalidad sí se puede mejorar nuestro carácter con miras a la fe cristiana. Sí se puede. Eres un cristiano que tienes conflictos para obedecer a Dios. Eres un cristiano que tienes conflictos para seguir escuchando la voz del Espíritu Santo que te dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y lo sigues haciendo, o te dice, deja de hacerlo y ahora haz esto, y no lo quieres hacer. La pasibilidad va a llegar a tu vida cuando realmente obedezcamos al Señor, y esta virtud será parte de nuestra comunión con Dios. Porque lo contrario a la pasibilidad, ¿sabes qué es? Incertidumbre. ¿Sabes qué es? Falta de paz. ¿Sabes qué es? Frustración. No debería de haber cristianos que estuviéramos en constantes frustraciones. No debería. Pero si a veces sucede, hermano, es porque la mansedumbre como tal no se ha desarrollado. Usted y yo ya somos salvos. Usted y yo ya le entregamos nuestra vida al Señor. Pero la mansedumbre, la realidad es que de acuerdo a la Biblia, disculpe la palabra que voy a ocupar, pero es que es la correcta. La mansedumbre se debe de domesticar en nuestra comunión con Dios. Yo sé que cuando se habla de la palabra domesticar, generalmente se la asociamos a un animal. Pero es incorrecto. Porque la palabra domesticar significa someter, acondicionar, domar. Pero hay una más importante, desbravar. Los seres humanos por naturaleza reaccionamos a los impulsos, reaccionamos a las injusticias, reaccionamos a lo que no nos parece, ya sea que venga de parte de Dios, de parte del hombre o de parte de uno mismo. Pero cuando yo le digo a usted que los cristianos tenemos que aprender a domesticar nuestra mansedumbre, me estoy refiriendo que debemos dejar que Dios la domine, que Dios la tome. Mira, te lo voy a decir más simple. Que Dios nos ponga un yugo en la espalda. Y que si nuestros cuernos, estoy hablando metafóricamente hablando, se siguen revelando, que el Señor jale de ellos hasta que nosotros nos hagamos a donde Él quiere hacernos. ¿Te acuerdas de la historia de Jeremías cuando dice que el Señor lo llevó a la casa del alfarero? Y veía cómo el alfarero construía ese barro, ese jarro de barro. Y Jeremías miró, dice la palabra de Dios, que el barro se deshizo, se dañó, se fue perjudicado. Y otra vez como el alfarero volvió a formarlo. ¿Sí te acuerdas de esa historia? Prácticamente lo que Jehová le estaba diciendo a Jeremías era lo siguiente: yo soy el alfarero, ustedes son el barro.
Y los que deben de someterse son ustedes, no yo. Los que deben de aceptar mi voluntad son ustedes, no yo. Los que deben de aprender a conocerme son ustedes, no yo. Los que deben de aprender a cambiar son ustedes, no yo. Y le digo una cosa, hermano. Uno de los mayores problemas que tenemos, por lo general, los seres humanos, no lo digo por usted, hablo en términos generales, es que no nos gustan que nos corrijan. Yo no sé usted, pero viera cómo hay personas que no les gusta que los corrijan. No les gusta que los corrijan en su trabajo, no les gusta que los corrijan en casa, no les gusta que los corrijan en el matrimonio, mucho menos les gusta que los corrijan en la iglesia, no les gusta que los corrijan. Son personas que prácticamente son personas bravas, son personas salvajes, metafóricamente hablando. Y Jesús sabía que el corazón de sus hijos iba a tener esa lucha espiritual. Iba a tener la lucha espiritual en donde el yo se iba a rebelar a querer someterse a la voluntad de Dios. Y cuando yo le digo a usted que nosotros debemos de aprender a que el Espíritu Santo domestique nuestra mansedumbre espiritual, me refiero a que nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de reaccionar sea conforme a la paz de Dios. Sea conforme a la paz de Dios. Que si alguien te ofende, dijo el apóstol Pablo, sean siempre humildes y amables en carta a los Efesios. Sean pacientes unos con otros. Y tolérense las faltas, ¿qué dice? Por amor. En realidad la versión 60 dice, sean mansos, sean apacibles. Porque el apóstol Pablo sabía que entre los creyentes de la misma iglesia existía esas fricciones, en donde los mismos cristianos, si entre la misma casa se agarraban del chongo, imagínense saliendo de la iglesia con más ganas. Y dice el apóstol Pablo, sean mansos. Pero no solo eso, sino también la mansedumbre es un signo de la madurez espiritual. Mire lo que dice Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muéstreme por la buena conducta sus obras en sabia, ¿qué dice? Mansedumbre. Muchas personas, lo digo con mucho respeto, no lo dicen, lo sobredicen. Muchas personas no lo sobredicen, lo quieren aparentar, que son maduros en el Señor. Pero va para todos. Una señal de un cristiano maduro es la mansedumbre. Si usted es de mecha corta o sin mecha, si usted es de espíritu luchador, si usted se siente guerrero, si usted es una persona que no tolera o que solo tolera poco, usted es un creyente que le falta mansedumbre espiritual y por lo tanto, con todo respeto se lo digo, carece de madurez espiritual. Y es por eso que te desbravas, perdón la palabra, es por eso que decimos palabras hirientes, es por eso que respondemos con palabras hirientes, es por eso que nuestro testimonio lo dejamos en mal en ocasiones, es por eso que a veces la gente no quiere hablar con nosotros, porque no tenemos mansedumbre. Y el Hijo de Dios debe de entender que la paz que Dios nos ha dado no solo es para la salvación. La paz que Dios nos ha dado es para cualquier etapa de nuestra vida. Hubo un hombre, con esto termino, y ya lo sabemos, Moisés. Acompáñame, hija, ya finalicé. Este hombre, en un momento en donde Dios le dio una orden de solo hablarle a una peña, no está el verso, no lo traigo, hermanos. Dice la Biblia que este hombre, en vez de hablarle a la peña, la golpeó. Los estudiosos refieren correctamente que la razón por la cual Dios no le permitió entrar a la tierra prometida es por el acto que hizo.
porque la peña era una tipología de Cristo. Y simplemente en vez de obedecer y hablarle, prácticamente desobedeció y la golpeó. Y he de decir que aunque la golpeó, Dios lo respaldó, pero el precio fue muy alto. La mansedumbre, cuando no está en un hijo de Dios, tarde que temprano, hay un dicho mexicano muy común, de los muchos, que dice, tanto lleva el cántaro al agua, que se quiebra. Si esas frustraciones diarias, ese temperamento, esa rebeldía, esa impaciencia, esa desobediencia continua, esa relativa manera de obedecer a Dios, sigue estando en nosotros, créeme, hermano, no va a tardar mucho para que tengamos una peor mala experiencia. No va a tardar mucho. Y por eso Jesús decía, bienaventurados los mansos, haciendo alusión a aquellos que cada día quieren crucificar su carne y se quieren desbravar. A veces tengo esta costumbre, no se preocupe, aquí no. A veces estoy con creyentes en algún lugar y traen a sus hijos. Y les pregunto hacia los hijos, ¿cómo te trata tu papá? Y el niño nomás voltea a ver al papá a los ojos. El niño no sabe si ser fiel a Dios y obedecer, o si contar una mentira piadosa. Y le digo, no le hagas caso, no te va a pasar nada. ¿Verdad que no, hermano? No, hermano, no. ¿Cómo te trata tu papá? Y es muy notable, hermano, cuando los cristianos carecemos de madurez, carecemos de esa virtud que Dios dice que es la que nos va a ayudar para poder llegar a la meta final. ¿Cómo está el temperamento de su mansedumbre? ¿Hay paz en su corazón? No me vaya a decir como aquel hermano, no, pastor, yo no tengo ningún problema, a mí el diablo ni me busca. Y dije, pues así has de llevar la vida espiritual. Así la has de llevar. Porque ya si el diablo ni te pela es porque estás del lado de él sin darte cuenta. Si los problemas no te afligen es porque prácticamente te valen los problemas, perdón la palabra. Pero la mansedumbre es esa parte que golpea, que domestica el ego. Te domestica. Ya no te frustras por frustrarte. Ya no gritas por gritar. Ya no te desanimas por desanimarte. Ahora tu comunión con Dios es seria. Ahora tu comunión con Dios está madurando. Mira, inclusive la mansedumbre, no lo toqué en este mensaje porque el tema de la mansedumbre es muy amplio, hermanos. Inclusive la mansedumbre te da la capacidad de poder soportar las tentaciones. Porque a veces los cristianos tenemos tanto el deseo de caer en las tentaciones que ni sabemos caer en las tentaciones, digo a los hermanos. Ni sabe uno. Pero la mansedumbre es esa paz que Dios te da la fuerza para saber cómo manejar esos momentos críticos de la carne y tu comunión con Dios. Hermanos, ¿eres manso? No me contestes, pregunta retórica. ¿Hay mansedumbre espiritual? ¿Carecemos? Son preguntas retóricas. Bueno, el primer paso para poder mejorar la comunión con Dios, para poder perfeccionar la fe cristiana,
para poder obedecer más al Señor, para poder crecer en el Señor, acorde al mensaje, es buscar la paz de Dios. No me voy a quebrar. A veces yo le digo a los hermanos, hay oraciones futuras. Hay oraciones que tú haces en donde ya le dices al Señor que te guarde, que te cuide, porque no quieres hacer aquello o porque quieres hacer aquello. Y son válidas ese dicho. Son válidas esas oraciones. De hecho, hay salmos futuristas, hay proverbios futuristas. Y esta es una tarde en donde le tenemos que decir al Señor, yo sé que van a volver a venir esas cosas. No me quiero desbravar, no quiero perder la cabeza, no quiero perder la boca, no quiero soltar pensamientos, no quiero reaccionar de esa manera. Se va a escuchar extraño lo que le voy a decir, pero si le puede decir al Señor, ponme ese yugo sobre mi cabeza, para no decir esos cuernos, ¿verdad? Ponme ese yugo que me va a hacer que tú me dirijas, ese yugo que me va a decir hacia dónde debo de ir. Y yo sé que voy a mover mi cabeza para todos lados, pero si tú me estás dirigiendo a lo correcto, me voy a dejar domesticar. Póngase de pie en esta tarde.